Ahí. Pero bueno, ahí está. Solamente para quien está viendo esta grabación, este es el primero, ¿sí? Este es el primer miedo. No se preocupen que solamente ha habido intro. Grabamos desde el primer miedo. Este es el primer miedo y estamos empezando a como desmenuzarlo un poco. Entonces, si has entendido esto ya, de que su mundo no te pertenece, es el mundo de ellos, ¿sí? Aquí hay algunas claves que me han servido. En realidad yo tengo como cinco o seis, pero quise darte tres porque no quería como llenarte de mucha información, sino de hablarte específicamente de las que más hacen sentido para mí, o sea, las más potentes, ¿sí? Lo primero es que necesitas fomentar un ambiente de confianza. Y un ambiente de confianza no se fomenta diciéndoles lo que tienen que hacer, eso nos decía Mari. No se fomenta cuestionando, confrontando cada cosa que ellos te presentan, ¿sí? Y desde mi experiencia personal, no se fomenta tampoco invalidando lo que están experimentando. Y esto me ha pasado a mí más de una vez. Alguna vez vino mi hija y me dijo, es que estoy deprimida o sea, se lo escupí, o sea, fue como, desde mi miedo salió eso y le dije, tú no tienes ni idea de lo que es una depresión, le dije. En ese momento, después de que salió de mi boca, caí en cuenta. ¡Puff! A partir de ahí, me fue mucho más difícil poder acompañar esa conversación con ella, porque esa frase inicial la cerró completamente. O sea, el invalidar lo que estaba pasando con ella la cerró completamente. Entonces, ¿cuáles son las prácticas más efectivas para mí? Tienen que ver con eso. Primero, validación emocional. Y es, o antes que la validación, vendría la escucha activa en realidad. Por eso está escrito primero. Y es escuchar, básicamente, es agarrar y cuando vienen a contarte algo, morderte la lengua, cuando sepas qué cosa es lo que le está pasando, cuando creas que entiendes lo que le está pasando, cuando creas qué cosa es la solución para su problema, muérdete la lengua, escucha, escucha. De hecho, una vez escuché esto que me encantó. Eh, Decía, ojalá me acordara quién lo dijo. O sea, la adolescencia no es un tiempo para escuchar, es un tiempo para ser escuchado. Entonces, nuestros hijos al día de hoy están en una dinámica más de ser escuchados que de escuchar. Ya te escucharon por varios años ya. Entonces, escucha activa es algo que necesitamos activar para crear ese espacio de confianza, para que este ser que está en expansión hacia un mundo que no conoce, que conoces tú, pero ellos no, yo necesito escuchar lo que está pasando, ¿sí? Y después de eso, aunque me duela, validar, aunque crea que no debería sentirlo. Y esto me acordé cuando le dije esto a mi hija, me acordé de cómo mi mamá hacía conmigo. O sea, mi mamá era de esas personas que te decía, ven que te voy a dar razones para llorar. O sea, mi llanto nunca era suficiente para mi mamá. Yo amo profundamente a mi mamá, digamos, eso está en el pasado, pero como historia y anécdota, digo, ya sé de dónde viene. O sea, yo me ponía triste y me ponía a llorar y mi mamá me decía, ven para darte razones de verdad para que llores. ¿Sí? Entonces, la validación emocional va a ser muy importante en el sentido de que no tiene ni siquiera que ver con que estés de acuerdo. Tiene que ver con reconocer que lo que está sintiendo ella o él es verdad. Eso, es verdad para ellos, en la realidad y situación que ellos están. ¿Sí? La segunda, la segunda clave es establecer límites claros. Pero no es a estas alturas, si no lo has hecho cuando eres niño, si tienes como una autoridad más vertical que te permite cierto nivel de imposición, pero con adolescentes difícilmente puedes lograr imponer. Los límites claros en la adolescencia se conversan, se justifican y se negocian. Y es como, mira, a tus hijos adolescentes ya no les puedes imponer la hora de llegada, la tienes que negociar, porque si no van a hacer lo que quieran al fin y al cabo. Entonces, ¿cómo es que yo podría? Porque de repente tu pregunta es, bueno, pero ¿cómo puedo negociar? Para eso está la siguiente clave. Y es que para yo poder tener instancias positivas y favorables de negociación, es decir, a apertura, yo necesito mantener conexión. Y mantener conexión
Con los adolescentes al día de hoy, por lo menos en mi experiencia como adultos, es un poco complicado. Es un poco complicado porque nosotros no hemos vivido el mundo que ellos viven. Entonces, eh, algunos de nosotros, y esto lo reconozco yo también, estamos muy metidos en las redes nosotros y después le decimos a ellos que no se metan en las redes. Ellos vienen a hablarme y yo estoy metido en el celular. Eso nos lo hizo ver nuestra hija, o sea, Sabri mismo. Ella en algún momento nosotros estábamos constantemente, y no sé por qué razón, también fue como fui criado yo. Digamos, nosotros veíamos telenovelas a la hora del almuerzo con mis papás cuando almorzábamos juntos. No sé si ustedes también, pero veíamos la tele durante el almuerzo. Entonces, para mí era natural, ¿me entiendes? Vamos a ver, al día de hoy ya no hay televisión aquí en la casa, pero hay Netflix. Entonces era un capítulo de una serie hasta que Sabri nos dijo, pero conversemos. Ah, entonces ahí surgió esto. Mira, necesitas mantener abiertas actividades compartidas y momentos de calidad. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de estar pensando en, me entiendes, la casa, la ropa, el pago de las cuentas, el trabajo, y te dedicaste a estar con ellos un tiempo, aunque sea hacer nada? Actividades compartidas que no te sugiero porque yo no sé tu realidad, pero actividades compartidas que hacemos nosotros. En algún punto, cuando todos nosotros estamos en la casa, generalmente cada quien está en su lado. Yo estoy en mi cuarto, mi esposa está en la sala y mis hijos cada uno en su cuarto. Y lo que hemos empezado a hacer es a salir en el auto a dar una vuelta, nada más, a dar una vuelta y hacer algo que le llamamos nosotros el juego de canciones. ¿Cuál es el bendito juego de canciones que lo empezamos cuando éramos chicos, cuando eran ellos más chicos? Es básicamente que cada uno tiene un turno de poner la canción que él quiera. Entonces ahí entenderás por qué conozco a Bad Bunny, conozco a Sabrina Carpenter y todas las nuevas estrellas del rock, ¿sí? O de la música, más allá de que no son músicos muchos de ellos, desde mi punto de vista. Pero hacemos esas cosas juntos. Entonces, si tú mantienes conexión, actividades compartidas, momentos de calidad con ellos, tiempo de atención con ellos, y además fomentas un ambiente de confianza, escucha activa y validación emocional, entonces vas a poder tener un terreno mucho mejor labrado para establecer límites claros, con conversaciones y negociación más abiertas. ¿Sí? Este es el primer miedo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo les va con esto? ¿Si hace sentido? ¿Sí? Dedito arriba si hace sentido. Gracias. Gracias. Si tienes alguna pregunta, comentario, porfa, el chat está abierto. ¿Ok? Miedo número dos. Miedo número dos. Miedo al fracaso de mis hijos. Miedo a que no tengan éxito. Miedo a que la vida, ¿me entiendes?, los pierda. A que pucha, no sé, a que les pase algo y que no logren éxito, ¿sí? Este es un miedo, yo lo reconozco silencioso porque no estamos hablando mucho de él, pero es el que más angustia genera porque es un miedo que grita muy chiquito, pero grita muy constante, para mí por lo menos, ¿sí? Entonces es el miedo que les vaya mal, a que tomen decisiones que arruinen su futuro. Yo lo dije en algún reel, si no me equivoco, eh, a que se embaracen antes de tiempo o a que cojan una carrera que desde mi punto de vista no vale nada o no sirve al día de hoy, ¿sí? Que se equivoquen y que no haya vuelta atrás, ¿sí? Ese miedo silencioso, ¿alguien reconoce ese miedo? ¿Alguien más lo tiene? ¿Sí? Ah, gracias, gracias, sí, ok, perfecto. Entonces, una de las cosas que yo entendí primero y que fue mi primer abordaje de este miedo conmigo es entender esto. ¿A qué le llamo fracaso? Y aquí te cuento un par de experiencias en los últimos tiempos. Yo estoy siguiendo a una persona que me gusta mucho. Es un chico que no debe tener más de 25 años, pero que está poniendo historia. El tipo salió de su trabajo, con su trabajo, digamos, se vendió algunas cosas y al salir de su trabajo junto a una plata se compró un auto. Este chico creo que vive en España, no sé, pero está haciéndose un viaje, y yo lo estoy siguiendo por las redes, está haciéndose un viaje a Japón en auto. O sea, y cada día cuenta sus experiencias y sus historias. Y su carro es una carcacha, tanto que no sé, en Uzbekistán o en no sé dónde se le malogró y el tipo las pasó verdes. Pero yo digo, miércoles,
El tipo está viviendo la vida que quiere. De repente no es profesional, de repente deja un buen trabajo estable, pero pucha, el tipo decidió irse y se fue. Claro, tiene 25, yo sé, pero conocí otro chico en Santa Cruz de la Sierra, ese sí lo conocí, conversé con él, y en algún momento de la conversación me preguntó, ¿y tú qué haces? Bueno, le dije, bueno, además facilitar y chicos, no sé qué, y después yo le pregunté, bueno, ¿y tú qué haces? Le dijo, soy mochilero, una nueva profesión, queridos amigos, mochilero. Y yo le dije, ¿cómo haces? ¿Cómo es eso? Me dijo, bueno, nada, o sea, estoy en un sitio, trabajo, junto plata, vivo, disfruto, conozco la cultura, me involucro con ella 6 meses, 8 meses, y después me muevo a otro lado. O sea, no solamente mochilero, sino además nómade. Y el año pasado que lo conocí, su siguiente estadía era en Estados Unidos, si no me equivoco, en Denver, iba a ser herrero, iba a vivir 6 meses por allá. Pero wow. Entonces, ¿a qué le llamo fracaso? Digo, de repente era mucho más claro antes, porque antes eran unos estereotipos mucho más estructurados. Al día de hoy hay una amplitud de posibilidades donde, pucha, yo no sé. Creo que para mí el fracaso sería que mis hijos no sean felices. No que no tengan plata, no que no tengan una profesión, no, sino que no sean felices, que no hagan lo que sienten que les llama su corazón. Eso. Y al entender eso, mi nivel de este miedo al fracaso bajó. Sí, porque probablemente yo estaba poniendo muchas expectativas, además relacionadas a mí, ¿sí? Relacionadas a mí y a mi realidad cuando tengo 50 años de lo que yo quisiera que ellos vivan o que no vivan cuando tengan 50, ¿sí? Entonces, desde esa nueva perspectiva, ¿qué cosa es lo que está funcionando para mí? Lo que ha funcionado hasta el día de hoy para mí es fomentar resiliencia. Y oye, Gasui, ¿cómo hago eso? Y primero es tener, ¿sí? Porque no es sembrar en ellos. Esto, chicos, esto no es para tus hijos, esto es para ti, ¿sí? Esto de construir una instancia de confianza, esto de poner límites claros, esto es para mí, ¿sí? Para mí. Yo no puedo pretender que mi hijo sea saludable si yo no soy saludable, ¿sí? Entonces los límites son primero conmigo. Y esto es lo mismo, o sea, la resiliencia es conmigo, una mentalidad de crecimiento yo, que mis hijos me vean poniéndome nuevas metas, que mis hijos me vean resolviendo problemas, que mis hijos me vean que me caigo y que me levanto. Eso es lo que yo entiendo que es resiliencia. Y eso va drásticamente con lo que yo aprendí. ¿Sí? De hecho, mi suegra, que algunos la conocen aquí, Marilú, una de las cosas que ella decía cuando falleció mi suegro, su esposo, ella se iba a su cuarto, se lavaba apenas llegaban sus nietos, porque no quería que la vean llorando. Y eso es mucho de cómo yo por lo menos crecí. O sea, yo a mis papás no los veía teniendo problemas. Para mí mis papás eran perfectos, eran personas, y siempre lo digo, o sea, mi papá a los 40 años era un señor hecho y derecho. Yo al día de hoy tengo 50 y me siento muchas veces como un imberbe. Entonces, de lo que se trata es mostrarles a ellos la vida que ellos puedan encontrarse. Entonces, la vida está llena de tropiezos, la vida está llena de malas decisiones, la vida está llena de dudas, de temores. Entonces, yo necesito mostrarles cómo, ¿sí? A eso es lo que le llamo mentalidad de crecimiento. Para mí no hay eso de que soy muy viejo para eso. Eso es lo que me decía mi mamá. No, yo ya soy muy vieja para eso. Y algunos papás, cuando yo les hablo de procesos para ellos, me dicen, no, no, es que yo no lo quiero para mí, lo quiero para mi hijo. No, no, es un mal ejemplo el que le estamos dando. Yo le tengo que mostrar a mi hijo cómo me levanto cuando me caigo. No me puedo encerrar en mi cuarto a llorar. Ellos me tienen que ver llorando. Sobre todo mis hijos adolescentes, porque tienen que saber que su papá es un ser humano igual y deben verme resolviendo problemas. Eso fomenta resiliencia en ellos. ¿Sí? Construir autoconfianza. ¿Qué significa esto? Es celebrar esfuerzos y resultados.
Y esto lo escuché hace poco, me pareció muy interesante. Y no se trata tampoco de decirles, ay, qué inteligente eres, sino probablemente decirle, oye, qué buen trabajo hiciste y cuánto te costó, ¿sí? Es celebrar esos esfuerzos, qué buen trabajo. Al día de hoy, cuando la Sabri viene y me cuenta de la nueva coreografía que se aprendió, que se aprende coreografía cada 3 minutos. Justo me acaba de decir que me acaba de pasar un video que yo me aprenda una vez. Pronto van a ver un video en las redes de mí haciendo una de esas coreografías, porque ya me pidió que me la aprenda. A mí me va a tomar 3 semanas. A ella le toma más o menos 2 minutos y medio. Pero cuando viene ella y me muestra, yo le celebro eso, aunque le tome 3 minutos. Y aunque sea, honestamente, y ojalá no me esté escuchando, o sea, no, no me da ni me quita, ¿me entiendes? A mí, pero es parte de cómo yo puedo construir autoconfianza en ella. Y, por supuesto, construir para mí y para ellos un espacio seguro para el error, para que se equivoquen, para que nuevamente se caigan porque se pueden caer y se van a caer eventualmente, ¿sí? Eh, yo crecí en un ambiente donde el error era penalizado, no sé ustedes. Entonces yo tenía mucho miedo. Cuando yo tengo miedo de equivocarme, miento y me callo. Cuando tengo miedo de equivocarme, miento y me callo. Y esas son dos características que tienen muchos adolescentes con sus papás al día de hoy. Se callan y les mienten. Y eso muy probablemente es porque no se sienten seguros de equivocarse. Porque si sacan un mal examen, probablemente les llaman la atención. Porque si jalan un curso, probablemente los retan. Entonces, o si hacen una actuación y se equivocaron en la actuación, lo único que le dicen antes de felicitarlos es decirle, mira, te equivocaste aquí. Entonces, esto se cierra para mí con ser un punto de referencia, o sea, hacer eso yo, equivocarme yo y, y mostrar yo corregir, corregirme, ¿sí? Yo limpiar mi propio destrozo. Eso es para mí eh, ser un punto de referencia. ¿Cómo les vino este miedo número 2? ¿Hace sentido? Si aporta, ¿sí? Dedito arriba si aporta, porfa, así sabemos si estamos en lo mismo. Gracias, gracias. Bien, entonces, nuevamente, si hay preguntas, comentarios, porfa, en el chat. Vamos con el miedo número 3, ¿sí? Y el miedo número 3 es probablemente uno de los que grita más en los últimos tiempos. Siempre gritó, pero ahora grita mucho más, porque la influencia externa, por lo menos en mi experiencia personal, está más cerca hoy de lo que estaba cuando yo era adolescente. Cuando yo era adolescente y estaba encerrado en un cuarto, la única fuente externa que yo podía tener era la radio o la televisión, si la tenía, que ni siquiera tenía yo televisión en mi cuarto. Tenía radio y los cassettes que tenía yo de la música que yo escuchaba. Esa era toda la influencia externa que tenía encerrado en mi cuarto. Ahora tú estás encerrado en tu cuarto y tienes el mundo contigo. ¿Sí? Entonces, este miedo en particular para mí crece cuando empezamos a mirar el entorno con desconfianza. ¿Sí? Amigos, redes, música, drogas, sexo, alcohol. ¿Sí? Y sentimos que nuestro hijo está rodeado de riesgos y que si no estamos atentos, algo o alguien lo puede arrastrar. ¿Sí? Ahora, un punto importante aquí es, si mis hijos han sido criados por mí y yo pienso que si yo no estoy atento, alguien lo puede arrastrar de alguna manera, muy sutil. Estoy pensando que mi hijo no es capaz, de alguna manera, ¿sí? Entonces, volvemos al punto de yo, yo tengo que mirar qué cosa es lo que estoy proyectando en ellos, ¿sí? Y esto lo hemos vivido un poco más con nuestro hijo mayor, porque nuestro hijo mayor ya sale, ¿sí? Ya regresa tarde en la noche y esas cosas. Y en algunos momentos mi esposo y yo entramos en ese miedo, o sea, no es que ya está resuelto, o sea, entramos y salimos, seguimos trabajando en eso. Pero nos damos cuenta muchas veces, dependiendo de dónde esté y dependiendo a dónde vaya y dependiendo a qué hora regrese, es diferente información. Y a veces estamos como que mi hijo ya se despide y se quiere ir y estamos, pero acuérdate de esto, pero acuérdate de lo otro, pero acuérdate de lo otro. Y lo que hemos acordado con mi esposa es como darnos un toquecito, ya, o sea,
Ya, ¿no? Está bien darle un, ¿me entiendes? Tener alguna, eh, una que otra sugerencia, pero después tenemos que dejarlos ir, chicos, tenemos que dejarlos ir. Y ahorita te cuento por qué desde mi punto de vista. Carolina dice, yo trato de vivir el fracaso como parte de la vida normal, sí, pero mi pequeña lo ve y vive súper mal. ¿Cómo hago para que ella cambie esa perspectiva? Caro, gracias por tu pregunta. Antes de continuar, me tomo un espacio eh, para responderte. Y lo primero, yo volvería un poco eh, a las claves del miedo al fracaso, ¿sí? Y desde ese lugar probablemente conectarlas con las primeras claves del control. Es decir, un poco de validación en el sentido de acompañarla eh, en ese dolor, que yo entiendo que para los papás es súper difícil ver a nuestros hijos llorar, ver a nuestros hijos sufrir, ver a nuestros hijos frustrarse, es súper complicado y algo que yo he aprendido de mi miedo en particular era que mi miedo a perder el control o a que ella pierda el control, por lo tanto yo perderlo, era que yo necesitaba contener eso y necesitaba levantarla de inmediato y necesitaba, si estaba llorando, hacerle una broma o hacerle cosquillas como cuando eran chiquitos. Eso es lo que yo hacía. Me di cuenta que no funcionaba más. Entonces, lo primero que te puedo decir, Caro, si me permites, y básicamente esto de mi experiencia, es yo aguantarme las ganas de sacarla de ahí. Quizás lo más que puedo hacer es cuidar que el entorno donde esté sea un entorno saludable, cuidado. ¿Sí? Es decir, si va a romper algo, que rompa algo que se pueda romper y que no le haga daño, no la cabeza, no la... De hecho, eso hacíamos nosotros con Sabri. Cuando Sabri tenía alguna etapa así de profunda frustración, de profundo dolor, le dábamos cajas para que rompe, para que golpee contra el piso, para que... Es que necesitan transitarlo. Eso ya es como, es otro tema, de hecho, ¿sí? Es otro tema profundo de gestión emocional, ¿sí? La gente le tiene miedo a las emociones que llamamos negativas y lo cierto es que las emociones negativas son emociones, ¿sí? Y no son negativas, todas tienen un propósito. Y a veces al quererlos sacar de ese lugar de sensación de sufrimiento, dolor, tristeza, rabia, al quererlos sacar, impedimos que se agote esa energía, por lo tanto dura más, ¿sí? Es como cuando los niños, cuando éramos bien niños y sufríamos y llorábamos, lo agotábamos al toque porque nada nos calmaba. Y entonces lo agotábamos. Y esto es bien interesante porque no sé si se han dado cuenta, pero las emociones que llamamos negativas, como la rabia, como el resentimiento, como la culpabilidad, pueden durar mucho tiempo. Sin embargo, emociones como la alegría o o sea, la alegría, el placer, duran muy poquito. ¿Por qué? Una de las primeras razones que yo por lo menos he investigado y entendido conmigo es que las negativas duran más porque no las agoto. Cuando tengo mucha alegría, mucha algarabía, una parte de mí no suele decir, no, yo no debería estar sintiendo eso. Lo siento nada más. Cuando siento culpa, sí digo, yo no debería estar sintiendo eso. Y lo contengo, lo contengo, lo contengo. En consecuencia, dura más porque la energía tiene que agotarse. Eso es la emoción, energía en movimiento. Entonces, eso, no sé si por lo menos te aportó un poquito mi experiencia, Caro, pero gracias por tu compartir. Y no te preocupes, Georgina, que sí, o sea, desde que empecé a grabar, que perdóname que no fue desde el principio, pero desde el primer miedo empecé a grabar. Sí, sí va a estar disponible. Entonces, gracias y continuamos. Entonces, ¿qué hay con este miedo? ¿Qué le podemos ver? Lo primero, evitar riesgo es limitar crecimiento. Familia, tiene que haber, y de hecho tú lo hiciste, o sea, si tú has crecido en la vida, has asumido riesgos, has tomado riesgos,
te has caído, te has roto, o sea, lo has hecho. Y no se lo podemos evitar a nuestros hijos, por más que querramos. Esa idea de eh, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, es una utopía y una ilusión, es energía desperdiciada, ¿sí? Porque lo que hace es justamente eso, hace que mis hijos no crezcan, si yo se los limito. Y eventualmente, como es natural crecer, ¿sí? Yo siempre digo, y esto algunas personas lo cuestionan, pero yo sigo creyendo firmemente en esto, y es que tú no necesitas una buena razón para mejorar. Naturalmente, la mejora, la expansión, el crecimiento es parte de la naturaleza humana, constantemente lo estamos haciendo. Lo único que necesitamos hacer es guiarla, pero no necesitamos un impulso. Ese impulso está, es natural. Y en nuestros hijos adolescentes es mucho más fuerte. Entonces, necesitamos dejar que tomen riesgos. Sí, necesitamos dejar que se... Ups, perdón, perdón. Necesitamos que se enfrenten al mundo y a la influencia externa. Lo que necesitamos haber hecho previamente es construir en ellos algo que sea sólido lo suficiente como para aguantar el embate y contener cualquier posible fuga que aparezca, porque les van a romper el corazón, los van a tentar y eventualmente caerán. Y lo mejor que podemos hacer es acompañarlos en ese proceso. Como yo, por lo menos, he encontrado que se podría minimizar el riesgo de influencia externa, es definir valores familiares. ¿Cuáles son los valores de tu familia? Tú con tu pareja, ¿cuáles son los valores de la familia? No sé si se acuerdan, pero esto se hacía antes. No se van a acordar porque esto es mucho antes, perdonen. Pero no sé si lo vieron alguna vez. Las familias antes tenían escudos y los escudos tenían los valores familiares impresos. ¿Eh? Valor, eh, no sé, pasión y no sé qué. Tenían las familias. Se hablaba de valores familiares. Al día de hoy, no estoy, bueno, te pregunto, si has tenido alguna conversación sobre cuáles son los valores que mi familia o que sostiene para la vida, para el mundo, ¿cuáles son? Lo primero que tendríamos que hacer es conversarlos. Y probablemente si tus hijos ya son adolescentes, es invitarlos a la conversación. Chicos, qué valores nos gustaría que sea nuestro motor y que dejemos esa conciencia de responsabilidad más allá de mi núcleo familiar? Entonces, definirlos, establecerlos y conversarlos recurrentemente. Y es más, yo diría que a partir de esos valores, tenemos una guía mucho más clara de cómo acompañar a nuestros hijos. De hecho, los valores proponen ciertos límites y ciertas conversaciones desde un lugar totalmente diferente. No es tanto de, mira, no hagas esto porque a mí me parece que es incorrecto. Es, oye, estamos haciendo esto y esto va en contra de los valores que hemos definido aquí. Es una conversación distinta. ¿Sí? Ahora, una vez que definimos esos valores, yo necesito ser el primero en modelar esos comportamientos. Y eso es algo que los papás muchas veces no hacemos. Volvemos al punto de referencia. ¿Sí? Y me pasa a mí, bueno, no me pasa a mí cercanamente, pero le pasa a mi esposa, que algunos de ustedes conocen, ella es wellness coach, ella tiene todo un programa de bienestar, y cuando conversa con algunas personas, que les dice, bueno, y come, y no es que yo quiero que mis hijos coman verduras. Y lo primero que les pregunta a mi esposa es, ¿y tú comes verduras? Ajá, bueno, no. Fastidio, pues. O sea, si no lo modelas tú, ¿quién? ¿Sí? Y una vez escuché, y esta sí es una frase más conocida, tampoco me acuerdo de quién es, pero probablemente la has escuchado, que decía que la única forma de enseñar es con el ejemplo. No es ni siquiera la mejor, es la única. Entonces yo necesito moldear eso. Si yo no quiero que mis hijos tomen, o si yo quiero que mis hijos tomen de manera moderada, yo necesito tomar de manera moderada. No me pueden ver tirado en el suelo borracho. No porque yo no pueda porque soy adulto, no,
sino porque yo estoy moldeando para ellos eso. Y si hablamos de integridad, tampoco funciona, ¿me entiendes? Hacerlo cuando mis hijos no me ven, ¿sí? Yo necesito moldear esos comportamientos para mí, primero, ¿sí? De nuevo, todo esto es para mí, ¿sí? Y luego de eso, fomentar autonomía, es decir, permitir toma de decisiones y observar resultados y conversar de ellos. Y es esto que hiciste que tanto te dolió. ¿Desde qué lugar lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y aquí les cuento nuevamente. O sea, y gracias a Dios tengo el permiso de ella de contarlo, pero como digo, esto de que yo lo tomo en broma, que es una clave para mí, ¿sí? Tomar la adolescencia un poco en broma. Yo siempre les digo a mis hijos, mira, tienes que dejarnos burlarnos de ti. Si tú te burlas de mí, me tienes que dejar burlarme de ti. Entonces, a veces hacemos bromas de las cosas que hacen. Y esto del enamoramiento es una cosa muy loca porque efectivamente Sabri, post pandemia, queriendo tener amigos y todo, de repente pasó que teniendo 12 años, creo, se conoció en el colegio con un chico de 10, pero era un chico de 10 que actuaba como... Tanto así que la conquistó. La conquistó y su primer beso fue con un chico 2 años menor, lo que para mí fue, digo, no tengo de qué hablar, ¿sí? Para los que me conocen, saben que yo, casi todas mis novias antes de mi esposo fueron mayores que yo, entonces no tengo nada que decir. Pero Pero a partir de esa experiencia, una de las cosas que surgió es justamente tener estas conversaciones de, bueno, o sea, no es tanto de que por qué y cómo es posible y qué barbaridad y cómo, qué regalada, o sea, no, es como, bien, esta decisión que tomaste, ¿lo disfrutaste? ¿No? ¿Fue bueno para ti esa experiencia? No, no fue buena para mí porque pasó esto y no lo conocía tanto. Y no sé qué. Bueno, mi amor, entonces ahí está. Eso es un punto de aprendizaje para ti, ¿sí? Entonces, necesitamos permitir que ellos tomen decisiones, ¿sí? Perdón, que hay paréntesis de nuevo. Mike dice, eh, considero que no solo el ejemplo educa, antes lo pensaba así, pero la experiencia me ha enseñado que no necesariamente se cumple como una regla. Ejemplo, un padre esforzado, dedicado y los hijos en casa relajados. Ok, gracias Mike. Tomo y estoy, de cómo está presentado el ejemplo, estoy de acuerdo contigo, ¿sí? El punto, por lo menos para mí, que sostiene, y si quieres lo podríamos sostener en un equilibrio, y es que yo no solamente necesito hacerlo para mí, sino desde muy pequeños promoverlo en mis hijos. Porque ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde yo creo que está la situación que tú presentas. Y es que yo me esfuerzo, me dedico, me rompo el lomo, pero después de hacer todo eso, llego tan masacrado a mi casa que nunca hablo con ellos, nunca les digo que los amo, nunca tengo una conversación con ellos y nunca les muestro esa parte. No estoy diciendo que este sea un caso, ¿me entiendes?, universal. Hay, por supuesto, vamos a ponerlo así, zonas grises en esto. Pero yo diría que si yo soy un padre esforzado y dedicado y mis hijos están en casa relajados, hay algo que yo no estoy mostrando de esa responsabilidad en ellos. ¿Sí? Y es, por ejemplo, qué tan esforzado y dedicado soy en casa, por ejemplo. O de repente yo llego y como soy esforzado y dedicado allá afuera y ellos no lo ven, adentro de mi casa, ¿me entiendes? Llego, me prendo la televisión, me tomo una cerveza porque ya me rompí el lomo y, ¿me entiendes?, que me atiendan. Digo, estoy poniendo un ejemplo extremo como para que se note, ¿sí? Pero esa sería la situación. Creo yo que efectivamente, además, y gracias a lo que propones, Mike, sí, hablamos de también transmitir, ¿sí? Hablamos de también conversar, interactuar, pero si yo hablo, comunico, interactúo sin el ejemplo, es letra muerta, es letra vacía, ¿sí? El ejemplo es lo que sostiene cualquier comunicación. Y es como decirle a tus hijos, sabes que yo también lo hago esto, ¿sí? Si yo quiero que mis hijos laven los platos, yo tengo que lavar mi plato.
Eso es lo que digo, es el ejemplo. Yo lo hago y después les digo, chicos, laven sus platos. Tenemos que lavar los platos, tenemos que apoyar a mamá. ¿Sí? Desde ese lugar creo que podríamos encontrar ese equilibrio a lo que propones. Pero gracias por eso. Sí requiere definitivamente y por eso es que la comunicación es tan importante. Entonces, ¿qué tal con el tercer miedo, con las claves, las herramientas? Sí, sirve, hace sentido. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, a partir de aquí y, digamos, ya en los últimos minutos, agradeciendo siempre tu espacio y tu tiempo para estar acá, una de las cosas que quiero proponerte, ¿sí? Y es a partir de que te hayas dado cuenta en esta conversación de que hay cosas que has estado haciendo y te han funcionado, has hecho cosas y no te han funcionado, de que hayas podido cometer algunos errores o que hayan cosas que sí, por desconocimiento, nunca hiciste. Más allá de eso, quiero que sepas, esta fue una frase salvadora para mí en los tiempos de pandemia, porque uno de los grandes dolores que desde mi percepción dificulta profundamente mi relación con mis hijos es mi sentimiento de que yo, o sea, de mi culpabilidad y mi juicio conmigo como papá. Ese juicio a mí me duele lo suficiente como para golpear mi autoestima y cómo me trato para golpear mi autoestima y mi autoconfianza al punto de que lo que yo probablemente le estoy mostrando a mis hijos en mi interacción con ellos no es la mejor versión de un papá, sino les muestro probablemente, y esto duele decirlo y te tocará observar, si no le estás mostrando a tus hijos tus restos, porque estás allá afuera luchando con la vida, estás allá afuera, ¿me entiendes? Desafiado por deudas, desafiado por trabajos complicados, lidiando con gente con la que no te gusta lidiar y llegas tan drenado a casa que tus hijos ven eso y eso es lo que ellos tienen como punto de referencia y la vida que tú les estás mostrando, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero que sepas es que no estás haciendo las cosas mal, porque no está, o sea, no eres malo ni bueno, no eres correcto ni incorrecto, eres simplemente humano. Y en ese proceso hay muchas oportunidades de seguir expandiendo para ti tu propia forma de ver tu paternidad y tu vida misma. Es al final lo que yo por lo menos creo que funciona, chicos. Es decir, no se trata de yo, voy a ponerlo así y no sé qué tan bien suena, sí, pero es yo no ser solamente papá para mis hijos, sino ser papá para mí también. No sé si eso hace sentido. Yo ser mi propio papá, ¿sí? O mi propia mamá, al punto de que yo sigo aprendiendo de mí para poder guiar y acompañar a mis hijos, ¿sí? De eso se trata y eso está en tu naturaleza humana. No necesitas algo más. Y hablando de esto, aquí te hablo de mi amiga Liliana, porque ella justamente estaba pasando por un poco de esas experiencias de estar viviendo como muy demandada por las expectativas que tenían, sobre todo de sus hijas, que sus hijas al día de hoy son un poquito, o sea, creo que tienen 19, la menor, 19, 20 y algo, pero ella compartía, que antes de que trabajemos juntos, compartía que vivía mucho bajo sus expectativas. Sí, entonces no era ella misma, ella era la mamá que quería el hijo el día de hoy y que después quería el hijo mañana y que después el otro hijo quería. Y era una mamá diferente para cada quien. Entonces andaba reaccionando constantemente desde la ansiedad y el miedo de perderlas, de perder el control, de que ya no la quieran y ese tipo de cosas. Muchos papás viven así. Ojalá no seas tú. Pero después de que trabajamos juntos, me compartió esto que me encantó, me siento más en paz conmigo, me relaciono con ellas desde una mayor autenticidad, o sea, ella se permitió ser más ella. Y ahora lo que compartí era que disfruto más y me permito fluir con la vida, decía ella. Porque hay una cosa que es importante y es que tú sigues siendo un ser humano aunque seas papá. Y eso es, para mí, es un error, ¿sí? Es un error del que podríamos aprender. Cuando llegan nuestros hijos, pareciera que nuestra vida se termina. Y lo cierto es que no. Lo cierto es que no. Y de hecho, mientras yo piense que mi vida se termina, mis hijos van a tener una expectativa de vida feliz de 40 años.
y no de todos los que podrían tener. ¿Sí? Entonces, de repente surge para ti la pregunta de, bueno, Gazú, esto suena muy bien, si yo ya sé, pero ¿cómo yo conmigo, con lo que tengo, con lo que soy, con mi experiencia, cómo yo abro un espacio de confianza que yo no sé siquiera si tengo, cómo yo pongo límites si ni siquiera sé si me siento con la autoridad para hacerlo, cómo yo puedo convertirme en el punto de referencia si la estoy haciendo tan mal? O sea, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo construimos esto en simplemente humano? Lo construimos con estos cuatro pasos de trabajo interno, ¿sí? Que comienza con la aceptación del reconocimiento de que este es el lugar donde estoy ahora y este es el lugar que debería estar, no hay otro, porque si hubiese otro lugar en el que deberías estar, estarías. Entonces, este es el lugar en el que tengo que estar con este aprendizaje, con estas tristezas, con estos dolores, con estas heridas, ¿sí? Con estos traumas, con estos miedos, con lo que sea, acepto. Y aceptar es como abrazar ese lugar. Y después de abrazar ese reconocimiento y ese lugar, empezar a cooperar con las nuevas formas que yo puedo crear dentro de mí. Y ahí probablemente necesitaría hacer algo que muchas veces no nos gusta hacer y que yo creo que es una de las razones por las que a los papás no les gusta entrar en procesos como estos. No, mejor mi hijo, porque yo no quiero muchas veces no solamente aceptar el lugar en el que estoy, sino cooperar con él también, porque para cooperar con él necesito limpiar la azotea, limpiar el sótano. Y ahí hay dolor, tristeza. Entonces, cooperar tiene que ver con eso, tiene que ver con limpiar, tiene que ver con, de alguna manera, reconocer lo que está detrás de la herida, detrás del dolor, ese movimiento natural del ser humano, esa pasión, ese entusiasmo, esa vida, ¿sí? Y cooperar con esa energía vital que surge por detrás de todo eso, porque eso está dentro de ti, o sea, tus mayores cualidades siguen dentro de ti. Tu mejor papá o tu mejor maternidad o tu mejor paternidad están ahí todavía, necesitas cooperar con ella, ¿sí? Eso de ahí lo que va a traer va a ser la oportunidad de traer comprensión. Y para mí comprensión no es otra cosa que sanación. Es como entenderme a mí mismo, no hay mayor regalo que entenderme a mí mismo. Y una vez que yo me entiendo a mí mismo, comprendo de dónde vengo, a dónde voy y el lugar que tengo para mis hijos, entonces es natural participar desde el entusiasmo, disfrutar. Y esto te lo digo, o sea, nosotros en mi familia hemos tenido, digamos, momentos de profunda oscuridad, pero cada vez más estamos conectándonos y aprendiendo a conectarnos desde el entusiasmo. Y todo parte, como yo te decía desde el principio, de no tomarme la vida tan en serio, de no tomarme la adolescencia de mis hijos tan en serio, reírnos de eso, que ellos se rían de nosotros también, así como bajarle un poco la carga. ¿Sí? Eso, y estos cuatro pasos, aceptación, cooperación, comprensión y entusiasmo, son los pasos del programa Simplemente Humano, que es un programa que, que está, por supuesto, a disposición de quien quiera, y si quieres, más adelante te cuento en otro espacio. Pero entonces, seamos honestos hasta aquí, ¿ok? No has llegado aquí por casualidad, algo te llamó la atención de todo lo que hablamos, ¿sí? Quizás debe ser porque tu relación con tus hijos te importa y te preocupa de alguna manera. Lo suficiente como para eventualmente haberte sentido frustrado porque no sabes cómo hablarle, o miedo porque se pierda, que se equivoque, se aleje, o tal vez sientes que has hecho un montón de cosas y no es suficiente. O por último, que también puede ser el caso para algunos, temes que se descontrole todo si no haces algo ahora. Pero como ya te dije antes y te lo recalco aquí, hay algo que definitivamente necesitas hacer, no estás fallando, no está, o sea, no le estás fregando, no le estás fregando. Quizás estás utilizando herramientas que no funcionan. Eso es para mí, ¿sí? Entonces, cuando la gente me dice, yo quiero esto para mis hijos, lo que les digo es esto, es haz terapia tú, haz coaching tú, haz talleres de desarrollo personal tú, y probablemente no lo necesiten tus hijos, ¿sí? Probablemente si nuestros papás hubiesen tenido un acompañamiento, una guía, un coach, un terapeuta, un psicólogo, un taller de desarrollo personal, un seminario Insight, ¿sí? Probablemente yo
no hubiese necesitado de estas herramientas, ¿sí? Entonces, esta es la invitación para ti, ¿sí? Hazlo tú por ti primero para hacerlo por ellos después, ¿sí? Hacerlo tú por ellos, no es hacerlo ellos, es hacerlo tú por ellos. Entonces, quiero invitarte a invertir en acompañamiento, ¿sí? Un buen acompañamiento va a ser básicamente, desde mi percepción, tres cosas por ti y para ti, ¿sí? Lo primero es mirar tu proceso como papá de adolescente a detalle, ¿sí? Es decir, cuáles son de estos tres miedos o categorías madre, cuáles son específicamente los tuyos, ¿sí? Identificar esos aspectos donde tú puedes estar creando, provocando, permitiendo eso que no funciona, o sea, de lo que tú eres raíz, ¿sí? Justamente para poder trabajar con eso, quizás replantear esa semilla en otro lado, replantar esa semilla en otro lado, y acompañarte a crear nuevas experiencias como papá de adolescente desde el amor y no desde el miedo. Eso es lo que haría un acompañamiento, en este caso específico, eh, por ti y para ti, ¿sí? Y eventualmente, y te digo esto, ¿sabes qué? Habla con un coach, habla con un terapeuta, habla con un psicólogo, toma un seminario, toma un taller. Pero si esta información te invita a hacerlo conmigo, estoy, por supuesto, a tu disposición. Y he reservado, ¿sí? En los próximos días, que de hecho tenemos un seminario la próxima semana, pero desde el día de mañana hasta el próximo jueves, yo estoy reservando en estos 7 días varios espacios. En el caso de que tú, como de repente este espacio es muy amplio, muy abierto, de repente no te has atrevido a comentar muchas cosas porque son íntimas y te gustaría una conversación más, valga la redundancia, íntima, ¿sí? Por supuesto, libre de costo y sin compromiso de compra, ¿ok? Solamente para ver cómo puedes aplicar este modelo que te estoy presentando de aceptación, cooperación, comprensión y entusiasmo a tu situación actual como papá de adolescente, si tú quisieras, te voy a colocar antes de que termine esta sesión y el día de mañana, o mejor, para que no lo tengas aquí, no te sientas apurado, por WhatsApp te voy a mandar un enlace para que agendes. Agendes una conversación de 30 minutos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar en esta conversación de 30 minutos? Mi intención, y para lo que voy a estar a tu disposición, es primero para observar tu situación, cómo está, que me puedas contar más a detalle cuáles, algunos se han animado a hacerlo ahora en el chat y lo agradezco. Identificar cuáles son tus desafíos en base a la visión o la intención que tú tienes, proponerte algunas acciones concretas para hacerlo, ¿sí? Eventualmente, si está alineado, te podría sugerir tomar un programa simplemente humano para papás de adolescentes, que es este formato nuevo que eh, que está estructurado ya, y eventualmente también podría ser otra cosa. En todo caso, como te digo, siéntete libre absolutamente de agendar porque no es una llamada de venta, ¿ok? No es una llamada de venta. Pero sí, no quiero yo eh, que tú inviertas un tiempo que no necesitas, ni yo invertir un tiempo que no necesitas tú tampoco. Así que quiero compartir esto que me parece importante también. Esa llamada en particular no es para ti si tú sientes que todo está bien o que lo puedes manejar y hacerlo solo. Si eres de las personas que siente que lo puede hacer solo, está fantástico y te aliento a que lo hagas, ¿sí? Si tú eres de los que quieres que tu adolescente cambie también, ¿sí? Que, ay, bueno, yo voy a hacer, pero quiero que mi adolescente también. No, esto tampoco va a funcionar para ti. Esto es 100% tu responsabilidad, ¿sí? Y vamos a trabajar 100% en ti sin necesariamente que dependa de si tu adolescente quiere o no, ¿ok? Y eventualmente tampoco va a ser para ti si no estás listo para comprometerte con este proceso, con tu proceso personal, ¿ok? Va a ser para ti si estás atravesando una adolescencia desafiante o quieres prevenir que se convierta en una crisis, si estás en ese lugar, si estás dispuesto a asumir la responsabilidad de tu parte en la relación y si no estás esperando, como dije, que tu hijo cambie, sino que estás dispuesto a trabajar en ti, entonces la llamada también es para ti. Si estás dispuesto también a invertir tiempo, energía y eventualmente dinero, ¿sí? En crear una relación más consciente, sólida y humana con tus hijos, ¿ok? Para ti, si estás en este lugar y lo quieres y crees que yo podría ser un espacio, una buena compañía en esta parte del camino, eh, estoy a tu disposición. Te voy a pasar por WhatsApp el enlace eh, para que puedas agendar.
y nada, yo feliz de estar, de acompañarte, ¿ok? Entonces, en términos de información, hasta aquí llegamos. Por supuesto, tenemos unos minutos más que me encantaría invertirlos en, si tienes alguna pregunta, algún comentario, algo de lo que hablamos que no te que quedó claro y que te gustaría, tenemos unos minutitos más. Entonces, nada, chicos, cuéntenme. O en todo caso, cuéntenme, no sé, qué les pareció, si les pareció buena la información, si no les pareció buena. Cuéntenme, porfa. Gracias, Mike. No, gracias a ti por estar. Encantado de verte. ¿Cómo están las chicas? ¿Bien? Todo bien, Jesús, saludos a todos, gusto saludarlos. Gracias, gracias. Pura vida, Bien, hermano, pura bien, vida. aquí vamos, Ahí aquí nos vamos. veremos. Dios mediante y Sí, ojalá. sí, claro. Bien, ¿alguien más le... a ver, ahí va. Mari, levántese, permíteme un segundito. Mari, ahorita te doy pase. Carolina Simpe que dice que le da vergüenza conversar temas sensibles conmigo, aunque yo soy súper abierta con ella. Ok, gracias, Caro. Probablemente un aspecto que podrías observar en ti es a lo que tú le llamas apertura. De repente lo que tú le llamas apertura es demasiado para ella y más parece como que estás encima de ella. ¿Sí? No te conozco lo suficiente como para saberlo, pero lo que entiendo yo es mi percepción de ser súper abierta con ella puede no ser lo que ella está viendo y entendiendo como súper abierta con ella. Probablemente otra cosa que podría ser también es que ella no necesite de tu apertura, sino de tu involucramiento. No lo sé, ¿sí? Lo podemos conversar si quieres. Tenemos una conversación más a detalle, Caro. Eh, encantado de estar a tu disposición. Julio, muy bueno, claro, inspirar. Gracias, amigo, encantado. Feliz, feliz de aportar. Además, cuánto, cuánto me va a encantar ver a Sofita de adolescente. Debe ser una cosa maravillosa. Pues claro, Inesita Bella, te paso. Detrás del miedo a perder hijo solo esconde a su padre que se perdió a sí mismo. Casi me voy con la frase inicial, pero lo he visto. En mí ha sido de mucho valor. Gracias, amigo. Gracias. Mari, por favor, si quieres, puedes abrir tu micrófono ahí y contarme. Ah, tienes tu micrófono apagado. Ahora, buenas Ah, noches ahora sí. ¿Cómo estás, a Mari? todos. Muchas gracias por por este taller muy bueno. Para mí es importante siempre aprender como mi rol más importante de mamá, ¿no? Y ahora que Ujú, mi hija está adolescente y tengo otra pequeña también, pasará por esto. Bueno, yo la verdad me llevo muy bien con mi hija sí me cuenta, tengo algunas cositas como qué todo bueno. adolescente, pues, ¿no? A mí me acuerdo de lo que vi. Pero sí hay cosas que, bueno, yo creo que el entorno es otro, ¿no? Yo también tengo más o menos, voy para... Y lo que yo, por ejemplo, tengo un poco de duda es de soltar, porque por ejemplo mi hija me dice, ya quiero ir sola al colegio, ¿no? Tiene 14, y su colegio cada 10 pasos. Entonces yo 10 le cuadras. digo, todavía no. Sí, todavía no le digo y bueno, hay mucho también que es diferente a antes, ¿no? Entonces, yo, yo no sé si es solo mi miedo o es de otros papás también, o si yo soy muy de repente, eh, no sé si estoy protegiéndola mucho y bueno, también eso, también llevarla en movilidad también me da tranquilidad, ¿no? Porque sé que al colegio iba a llegar también a todo eso, entonces, pero también ya poco a poco estoy soltándola también, ¿no? Yo, Ujú, yo, yo recuerdo que yo sí salía conmigo. Ahora como ujú, que a mí, como, y no sé bien, o yo sola, o si es también varias mamás o papás que tienen ese temor, no sé.
Sí, o sea, lo primero que te diría, Mari, y gracias por lo que comentas, lo primero que te diría es que con seguridad no eres la única, o sea, sería como muy, o sea, muy mala suerte, ¿sí? Que seas la única mamá que le toca eso. Entonces, en principio sí, o sea, papás a veces tendemos como a pensar que esta situación, ¿entiendes? No le pasa a otros. Con seguridad les pasa. Ahora, si bien como no conozco a detalle la situación, me alegra mucho que tengas una buena relación con tu hija, lo único que te diría es observa si ese miedo tiene una justificación y si estarías dispuesta a tomar algunos riesgos o a permitir que ella tome algunos riesgos en ese caso. Ahora, igual si quieres, ahí igual te voy a pasar el enlace y conversamos, ¿sí? Y ahí podríamos, con mayor conocimiento, quizás te podría sugerir algunas cosas más específicas que no sean como un tiro al aire, ¿no? Que es lo que en este momento haría. Pero nada, o sea, una de las cosas que yo siempre pienso es que, eh, o sea, Dios, yo creo en Dios, yo. Pero en todo caso, lo que yo pienso es, ¿sabes qué? Dios me va a poner las experiencias que yo necesito para crecer y a mi hija también. Así que eh, yo me valgo en eso, sí. Pero gracias Mari por tu comentario. Gracias, Mari, gracias, ¿verdad? Qué bueno, gracias y con gusto, absolutamente con gusto. Bueno, familia, entonces, siendo la hora casi casi, me sorprendo yo mismo porque más o menos que den hora, más o menos, así que muy agradecido por tu presencia el día de hoy. Espero de corazón que esto te haya aportado, que, pucha, que la adolescencia de tus hijos sea maravillosa y tu paternidad, maternidad también.